Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Soy el Pastor Mario, de aquí de la Iglesia Vida Eterna en Rockford, Illinois. Te damos la cordial bienvenida, ahí donde nos sintonizas, en casita, donde quiera que estés, a esta programación todos los domingos a la 1 de la tarde. Estamos aquí ubicados en el 3525 Broadway, Rockford, Illinois. Así que te damos las gracias también por estar ahí en sintonía cada semana, y también a los hermanos y hermanas que están viniendo. Estamos guardando siempre todas las medidas de seguridad, de higiene, para que tú te sientas confortable y seguro, ¿verdad? Hay muchas limitaciones por parte de la ciudad, pero estamos guardando distanciamiento para que tú te sientas bien. Así que sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con nuestra serie titulada La Fe Puesta en Acción, del libro de Santiago. Hoy vamos a ver el capítulo 4, versículo 1 al 10. Y el tema se titula El acercarse a Dios trae sus recompensas. Así que espero que estés disfrutando de estos estudios que hemos tenido acerca de la carta de Santiago. La semana pasada estudiamos el capítulo 3, versículo 13 al 18. Y vimos acerca de que la sabiduría se debe mostrar con buenas acciones, según el verso 13, ¿verdad? Así que, ¿cómo lo hacemos mostrando nuestras buenas acciones? Lo hacemos pues viviendo una vida honesta, sin engaños, sin mentiras, haciendo buenas acciones, mostrando nuestra bondad y ayudando al necesitado. La fe pura y verdadera, dice Santiago 1:27, es ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y alejarnos de la contaminación de este mundo. Y también cómo podemos nosotros vivir una vida agradable a Dios y mostrar nuestra sabiduría con buenas acciones, pues viviendo también el Evangelio, predicándolo, ¿verdad? Hay mucha necesidad, muchas personas que aún no conocen del Señor y que necesitan conocer del Evangelio puro y verdadero de nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos de ser humildes, hablamos de eso la semana pasada, que necesitamos reconocer nuestra necesidad de Dios, ¿verdad? Humillarnos en su presencia. También vimos que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría que no viene de Dios y la sabiduría que sí viene de Dios. La sabiduría que no viene de Dios se caracteriza por, dice Santiago en los versículos 14 al 16 del capítulo 3, vimos la semana pasada que esa sabiduría es envidiosa, es egoísta, jactanciosa, dice mentiras, es humana, incluso hasta demoníaca, dijo Santiago, ¿verdad? Lo comparó con el infierno puro, ¿verdad? Así que esos muestran los frutos de vivir en la carne. Hablábamos en Gálatas 5, 19 al 21, ¿verdad? Que esos nada más muestran un desorden en toda clase de maldad en nuestra vida. Y que hablamos también que muchos en el pasado hacían muchas de esas cosas, ¿verdad? Y la otra sabiduría es la que sí viene de Dios. Y lo dijo Santiago en el capítulo 3, versos 17 y 18. Dice que la sabiduría que viene de Dios es pura, es pacificadora, que procura la paz, es amable y dispuesta a ceder ante los demás, está llena de compasión, es fruto de buenas acciones y se muestra con hechos. No muestra favoritismos, ¿verdad? Lo vimos también cuando estudiamos el capítulo 2, el verso 9. Y también es siempre sincera. ¿Qué quiere decir eso? Que si dice la verdad y no anda con engaños, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a estudiar Santiago capítulo 4, versos del 1 al 10, y le he titulado al tema de hoy, el acercarnos a Dios trae sus recompensas, y vamos a ver los siguientes puntos. Número 1, ¿por qué se dan los conflictos y los pleitos entre creyentes? Vamos a ver también los problemas más comunes en la oración. Vamos a ver también la amistad con el mundo es enemistad con Dios. El Espíritu de Dios nos anhela. La cura para los malos deseos es la humildad. Y cómo podemos acercarnos a Dios. Amén. Así que quédate con nosotros. Voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60, ¿verdad? De la Biblia. Espero que tengas tu Biblia ahí a la mano. Vamos a estar poniendo los versículos allí en pantalla. Entonces vamos a leer Santiago capítulo 14, verso 1. Y dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Pregunta Santiago. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?
Santiago 4:1. Amén. Entonces dice aquí, entonces, ¿por qué se dan los conflictos y los pleitos entre creyentes? ¿Sí? Bueno, dice Santiago que es por los malos deseos egoístas, ¿verdad? Que actúan en nuestro interior. ¿Sí? Muchas veces anhelamos más dinero, más bienes, mejor nivel social, más reconocimiento, etcétera, etcétera. Así que el ansia de placer arrastra nuestras vidas, arrastra a muchas personas a hacer incluso acciones vergonzosas. Los impulsa la envidia, a la enemistad y hasta el asesinato. Mira hasta qué grado nos puede llevar las pasiones desordenadas, ¿verdad? Los pleitos y todo eso, las envidias que están en el corazón del ser humano, hasta cometer asesinatos. El ser humano, por tal de alcanzar su objetivo, ¿sí? Hace hasta lo último, ¿verdad? Que pueda hacer con tal de lograr alcanzar sus objetivos. Pero vamos a ver cuál es lo que Santiago nos habla acerca de eso, ¿sí? Entonces vamos a ver también lo que es la definición de codicia, ¿sí? La codicia, según el diccionario, viene de la palabra griega pitumia, ¿sí? Que denota codicia, concupiscencia, deseo. Se refiere al mandamiento de no codiciar. ¿Te acuerdas uno de los 10 mandamientos que dice, no codiciarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su buey, ni su asno, ni nada de esas pertenencias, ¿verdad? Y también viene de la palabra griega epitumeo, que significa fijar el deseo sobre cosas buenas como malas, ¿sí? Tanto un deseo bueno por alcanzar cosas buenas, como también las malas, ¿verdad? Pero aquí Santiago le está dando una connotación negativa. Dice, de ahí anhelar, ansiar y codiciar. Se usa en el significado de codiciar perversamente, de codiciar dinero, de codiciar bienes, codicioso de ganancias deshonestas. El Señor, incluso nuestro Señor Jesucristo, lo usó para ejemplificar el deseo ilegítimo por la mujer de otro. O sea, refleja una pasión, un anhelo, una ansia y un deseo, ¿sí? Que corrompe el alma y el corazón de las personas, con una connotación negativa, no positiva. Así que si podemos ver cuáles son los pasos acerca de codiciar, son sencillos y terribles. Primero, la persona se permite desear algo, ¿sí? Desea algo, ¿verdad? Es un deseo, aquello que empieza a dominarle el pensamiento, se encuentra pensando en ello involuntariamente, tanto que hasta se le quita el sueño, ¿verdad? Se pasan las vigilias de la noche y no puede conciliar el sueño. Se encuentra pensando en esa cosa que quiere alcanzar, llega a ser para la persona lo que se llama propiamente una pasión dominante, y se empieza a imaginar, ¿sí? Maneras para obtener las cosas que desea, ¿sí? Y que puede implicar incluso eliminar a los que se interpongan en su camino. Esto puede mantenerse en su mente cierto tiempo y de pronto esa imaginación pasa entonces a la acción. ¿Ves cómo empieza el proceso? Primero empieza en la mente de las personas, empieza con un deseo excesivo, ¿verdad? Impulsivo, se le quita el sueño, empieza a anhelar eso que tanto desea alcanzar, que no le importa, ¿verdad? Puede llegar incluso hasta pasar encima de quien sea, hasta cometer algún asesinato y eliminar a todos los que se interpongan en su camino. Y esto puede mantenerse en su mente mucho tiempo, dice, está ahí pensando, hasta que la imaginación por pronto pasa a la acción y puede que se encuentre dando pasos terribles que son necesarios para conseguir el objeto deseado. Todos los crímenes del mundo, las personas que están en la cárcel, los criminales, todos los crímenes se han empezado por un deseo que en un principio era más que todo un sentimiento del corazón, pero que abrigado a largo tiempo acabó por llegar a la acción y llegó esa persona a cometer asesinato, a cometer un robo, a cometer infidelidad, a cometer suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, ¿qué debemos de hacer entonces para evitar la codicia y todos esos malos deseos de nuestro corazón? Bueno, arrepintámonos, ¿sí? Sometámonos a Dios, pidámosle que nos ayude a deshacernos de esos deseos egoístas y a confiar en Él, ya que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos dará lo que realmente necesitamos, ¿sí? Así que
Vamos a ver entonces ahora que los problemas más comunes en la oración. Miremos el verso 2. Codiciáis, dice, y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. ¿Te das cuenta? Así que estos son los problemas más comunes que vemos, ¿verdad? Con la codicia. Ya vimos que llega a las personas hasta matar, ¿verdad? Para alcanzar lo que obtiene. Y vemos ahí que hay una insatisfacción, porque dice que hay cosas que no podemos alcanzar, que deseamos, combatimos, luchamos por alcanzarlas, pero al final no obtenemos realmente lo que deseamos, de que es la satisfacción. Sí, porque también dice ahí que no sabemos pedir. Así que vamos a ver ahora los problemas más comunes en la oración. ¿Sí? En el verso 3 vamos a ver qué nos dice Santiago. Pedís y no recibís, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que Santiago dice que, primero, que no sabemos pedir, no pedimos, ¿sí? Segundo, pedimos las cosas erróneamente, no sabemos pedir, pedimos mal, ¿sí? Y tercero, pedimos por las razones equivocadas, mira, por eso es que no recibimos respuesta a nuestras oraciones. Así que el ansia de placer acaba por cerrarnos la puerta a la oración. Si las oraciones de una persona se limitan a aquellas cosas que pueden gratificar sus deseos, son esencialmente egoístas esas personas. Y por lo tanto, no es posible que Dios conceda esas peticiones de oración. Así que el fin verdadero de la oración es decirle a Dios, Señor, hágase tu voluntad, no la mía, Señor, ayúdame. ¿Verdad? Estoy yo quitando mis propios deseos y entregándoselos a Dios, sometiéndome a la voluntad de Dios. Así que la oración de la persona la llega a dominar por ese deseo del placer, que se cumplan sus propios deseos, no los deseos de Dios, sino yo quiero hacer mi voluntad, yo quiero que Dios me responda, ¿verdad? Por ese capricho que yo tengo, ¿verdad? O por esa cosa que yo deseo, sin que la persona se someta a la voluntad de Dios y le diga, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Si es tu deseo, ¿verdad?, tener esta cosa o hacer aquello, que se haga tu voluntad, Señor, no la mía. Así que es indudable que los egoístas no puedan orar como es debido, ¿sí? Porque nadie nunca podrá orar como se debe si no ha desplazado su egoísmo del centro de su vida y ha dejado que sea Dios quien lo ocupe, ¿sí? Dejemos entonces que sea Dios quien ocupe el trono, el primer lugar en nuestro corazón. Sí, permitámosle a Él que haga su voluntad y que las cosas que deseamos se puedan lograr al tiempo de Dios, porque muchas veces pedimos cosas y tal vez no es el tiempo todavía para obtener. Por eso es que a veces no recibimos respuesta a nuestras oraciones, ¿sí? Así que en esta vida tenemos que escoger entre nuestros deseos y la voluntad de Dios. Si escogemos nuestros deseos, entonces nos alejamos de que Dios responda a nuestras oraciones, ¿sí? Y nos alejamos de las demás personas y también de Dios. Así, preguntas. ¿Hablas tú con Dios? Pregunta. Ajá. Y cuando hablas, ¿qué es lo que tú le pides a Dios? ¿Le pides a Dios solo para que satisfaga tus deseos, verdad? Como aquel cristiano oveja, le llamo yo, ¿verdad? Aquel cristiano que empieza, ¿verdad? Que es inmaduro, que dice siempre, le dice a Dios pensando en él mismo, ¿va? Señor, ayúdame, respóndeme, Señor, sáname, bendíceme, ayúdame, y siempre se está, por eso le llamo yo cristiano oveja, ¿verdad? Porque solo piensa en él, ¿verdad? Está pidiendo a Dios que lo bendiga, que lo prospere, que lo ayude, que lo sane, y solo piensa en él, nunca ora por los demás, ¿verdad? Es una oración egoísta. Así que busca siempre la aprobación de Dios. Otra pregunta que te hago, cuando tú oras, ¿siempre buscas la aprobación de Dios o siempre esperas que Dios apruebe ya las decisiones que tú ya has hecho, que tú ya has planeado hacer? ¿Sí? Así que hagámonos estas preguntas, ¿verdad? Cuando Dios responde a nuestras oraciones, ¿cómo es que Dios pueda responder nuestras oraciones? Entonces se preguntarán muchos, ¿verdad? Entonces veamos aquí, 1 de Juan 3:22, ¿qué nos dice? Mira lo que dice 1 de Juan 3:22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él.
¿sí? De parte de Dios. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos, dice, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Primera de Juan 3:22. Entonces ahí está el secreto, ¿sí? ¿Tú quieres que Dios responda tus oraciones? Ok, entonces sigue lo que dice Primera de Juan 3:22. Que cuando guardamos los mandamientos, cuando obedecemos la palabra de Dios y cuando hacemos las cosas que a Dios le agradan, nos apartamos del mal y hacemos bien a otros, entonces estamos en la disposición de orar correctamente y entonces Dios va a responder nuestras oraciones. Siempre acordémonos de pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Y seguir estos principios que están en la palabra de Dios. Y veamos el verso 4 que dice Santiago. Seguimos adelante. Dice, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Sí? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. ¿Sí? Entonces nos está hablando aquí almas adúlteras, dice, ¿verdad? Entonces aquí se hace referencia al adulterio físico. No al adulterio físico, sino al adulterio espiritual, ¿sí? No confundamos esas dos cosas, ¿sí? La idea se basa en la concepción corriente en el Antiguo Testamento de que el Señor es el esposo de Israel e Israel es la esposa del Señor. Entonces, esa idea del Señor como el marido de la nación de Israel, como la esposa, explica la manera en que expresa constantemente. Eso lo explica constantemente el Antiguo Testamento, siendo Dios el esposo de la nación de Israel, ¿verdad? Entonces, eso era en el Antiguo Testamento y se mostraba mucho la infidelidad espiritual en términos de adulterio físico. Cuando el pueblo de Dios se apartaba del pacto que había hecho con Dios y se iba a adorar dioses falsos a tierras extrañas y les ofrecía sacrificios y además celebraba los matrimonios con mujeres extranjeras o hombres extranjeros, ¿verdad? En el caso de las mujeres. Entonces eso le llamaba a la Biblia prostituirse, ¿sí? Así que en este sentido espiritual, ahora en el Nuevo Testamento, se habla acerca de una generación adúltera, en Mateo 16:4, dice, ¿verdad? La alegoría entonces pasó al pensamiento cristiano en que se presenta la iglesia como la esposa de Cristo, ¿ves? Entonces ahora Cristo es el esposo de la iglesia y nosotros la iglesia somos la esposa de Cristo, ¿ves? Así que quiere decir entonces que el desobedecer a Dios es como romper la promesa de un matrimonio, que todo pecado es un pecado contra el amor, ¿sí? Que nuestra relación con Dios no es distante como antes era entre un rey y sus súbditos, o un amo con sus esclavos, ¿verdad? Que era una relación distante. No, ahora tenemos una relación íntima como la de un marido y una mujer. Mira qué precioso, ¿verdad? Que Dios no está lejos de nosotros, sino tiene una relación cercana con nosotros, ¿verdad? Con su pueblo. Así que cuando pecamos, entonces, ¿qué pasa? Quebrantamos el corazón de Dios como se quebranta el corazón de un cónyuge cuando se desobedece o se le es infiel. ¿Cómo se sienten los esposos o las esposas cuando su cónyuge le es infiel? Así se siente Dios cuando nosotros pecamos, ¿verdad? Se le parte el corazón, siente tristeza, ¿verdad? Así que vamos a ver entonces que dice Santiago que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué significa aquí la palabra mundo? ¿Sí? Significa el cosmos, G28 del griego 2889. Así que en el sentido del mundo que está apartado de Dios. En esa connotación, no específicamente en el mundo, ¿verdad? Físico, ¿sí? Si nos vamos a hablar acerca del mundo identificado como el género humano caído y pecaminoso. Este mundo caído y pecaminoso está generalmente en las manos de Satanás, ¿sí? El príncipe y Dios de este mundo, Dios con D minúscula, ¿verdad? Así que 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es un mundo de tinieblas regido por los espíritus malignos, engañador, que esclaviza, su espíritu se opone al de Dios y finge dar sabiduría y paz, pero solo lo logra una
solo lo único que logra es una tristeza mortífera. En eso se revela el pecado y la incredulidad que resulta en un obstáculo para que el que quiere llegar a los caminos de Dios. Por tanto, el mundo entonces está condenado a ser inseguro y pasajero, ¿sí? Por eso es que Dios, la palabra de Dios dice en 2 Timoteo 4:10, Pablo decía, Demas, ¿sí? Uno que fue su compañero, me ha desertado, dice, porque se ha enamorado de este mundo, dijo Pablo, ¿verdad? Así que se refirió al mundo como la mundanalidad. Si uno dedica totalmente su vida a las cosas materiales, está claro que no puede dedicar tiempo a las cosas de Dios. En ese sentido, el que dedica su vida y todo su tiempo a este mundo, entonces está en enemistad con Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos pide entonces que hagamos? ¿Sí? Entonces, como cristianos, por ende, estamos en este mundo sin ser de este mundo. Juan 15:19 dice, si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Sí? Juan 17:14 y 16 lo dice también, ¿verdad? Así que nuestra tarea es separarnos entonces del mundo contaminador, o sea, del sistema que se opone a Dios. Pero, ¿sabes una cosa? No podemos nosotros retirarnos de este mundo, porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, ¿sí? Más bien tenemos que llevar en este mundo una vida ejemplar, una vida que testifique de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, para que más personas conozcan la salvación que se encuentra solamente en Jesucristo, ¿sí? Vamos a tener que pasar obstáculos, ¿sí? Que solo vamos a poder superar con la ayuda de Dios. Así que testifiquemos de nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador para que más personas lleguen a conocer al Señor como su Señor y Salvador. Así que la salvación se encuentra solamente en Jesucristo, el dador de la vida. ¿Sí? A pesar de los obstáculos y la hostilidad e incluso la persecución que podamos encontrar en el camino, pues hasta el final siempre va a haber una lucha entre la fe y la incredulidad, ¿sí? Siempre van a haber personas que no van a creer, pero también van a haber personas que sí van a creer. Así que Jesús dijo, nadie puede estar al servicio de dos amos, Mateo 6:24. O sirves a este mundo o sirves a Dios. Hay dos actitudes ante las cosas de este mundo y de este tiempo. Podemos estar tan dominados por ellas que el mundo llegue a ser nuestro amo, o podemos usarlas para servir a nuestros semejantes y prepararnos para la eternidad, en cuyo caso el mundo no es nuestro amo, sino nuestro servidor. Una persona puede o servirse del mundo o estar a su servicio. Usar el mundo para servir a Dios y a la humanidad. Eso verdaderamente Dios desea ser nuestro amigo, ¿verdad? Que no nos apartemos por la ambición al dinero, a las cosas materiales que este mundo ofrece, ¿sí? Sino que Dios quiere que le busquemos de todo corazón. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Que nos convirtamos en sus amigos, ¿sí? El Señor dice, no les llamaré más esclavos, ¿sí? Porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. En Juan capítulo 15, y les llamaré ahora amigos, dice, ¿verdad? Hablando de una comunión, una cercanía que Dios quiere tener con cada uno de nosotros, ¿sí? Así que veamos ahora entonces el verso 5, que dice Santiago capítulo 4, verso 5. Dice así, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Sí? No sabemos aquí si Santiago está apuntando, enfatizando a un verso del Antiguo Testamento, tal vez de algún manuscrito que se perdió, o tal vez está citando algún pensamiento general que se encierra en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero cualquiera que sea los dos, Santiago está diciendo ahí, ¿verdad? Que el Señor nos anhela, ¿sí? Él ha puesto su Espíritu Santo en nosotros y nos anhela celosamente, porque Dios es un Dios celoso. El Espíritu de Dios nos anhela tener esa comunión, esa intimidad con cada uno de nosotros. Así que Él desea, Dios, que tengamos esa devoción, ese tiempo a solas con Él todos los días en oración. Dios entonces es un esposo celoso, ¿sabías? Dios es celoso y no quiere ninguna competencia, ¿verdad? Dijo el Señor, yo Señor vuestro soy Dios celoso, Éxodo 25, ¿ves? Así que Dios no comparte su gloria con nadie. No te has de inclinar a ningún otro Dios, dijo, pues el Señor suyo, cuyo nombre es celoso es, Éxodo 34, 14. ¿Cómo ves? ¿Sí? Así que Dios quiere que a Él le prestemos
toda la atención, que no tengamos otros dioses falsos, ¿verdad? Ni que andemos en idolatría, porque eso entristece el corazón de Dios. Dios quiere que le adoremos, Dios quiere que le busquemos de todo corazón. La palabra española, celoso, viene del griego celos, que tiene la idea de un calor ardiente, ¿sí? Así que el sentido es que Dios ama a la humanidad con tan ardiente pasión que no puede soportar ningún otro amor supremo en los corazones de las personas, de los seres humanos. El amor exige y da una devoción exclusiva a una sola persona. Es profundamente cierto que una persona no puede estar enamorada de dos personas a la vez, de una persona nada más, si alguien no está de acuerdo es porque no ha conocido realmente o no se ha enamorado de verdad, ¿verdad? Así que cuando el Espíritu Santo nos llena, nos damos cuenta de que las atracciones seductoras de este mundo son solo sustitutos baratos, ¿sí? Comparado con lo que Dios nos ofrece. Número 6, vamos a ver el verso 6, dice así, Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia, dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes cuál es la cura para los malos deseos de la humanidad? ¿Sí? ¿Cuál es? Que no seamos orgullosos, ¿verdad? Porque el orgullo nos hace egocéntricos, nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo lo que podamos ver, tocar o imaginar. Crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Podemos ser librados de nuestros deseos egocéntricos al humillarnos delante de Dios, tomando conciencia de que lo único que necesitamos es su aprobación. Pero la gracia tiene una característica constante. ¿Sabes cuál es? Una persona no puede recibir la gracia de Dios hasta que no se da cuenta de que la necesita, ¿sí? Y acude a Dios solicitando humildemente su ayuda. Por tanto, siempre será verdad que Dios está en contra de los soberbios y da gracia prodigiosamente a los humildes. Dios se opone a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esto está también en Proverbios 3:34 y 1 de Pedro 5:5. ¿Y qué significa ser soberbio? ¿Sí? O orgulloso, viene del griego hiperéfanos, que quiere decir literalmente él, ¿sí? Que se coloca por encima de los demás, ¿sí? La persona orgullosa siempre quiere estar por encima de los demás. Quiere decir también altanero, viene de altanería, pero el que la padece puede parecer lo más humilde por fuera, pero cuando en realidad siente en el corazón un desprecio por las demás personas, por sus semejantes. Así que el orgulloso se cierra a Dios por 3 razones. Vamos a ver cuáles son. Número 1, jamás reconoce su propia necesidad, ¿sí? Vamos a ver aquí que el orgulloso, míralo ahí, se cierra a Dios por 3 razones. Número 1, jamás reconoce su propia necesidad. Número 2, le encanta ser autosuficiente, ¿sí? Este es el orgulloso. Se admira a sí mismo hasta tal punto que no reconoce su necesidad de Dios. Le encanta ser autosuficiente. No tiene obligaciones para con nadie, ni siquiera para con Dios. Y número 3 dice, no reconoce su propio pecado. Está tan ocupado pensando en su propia existencia que no le queda tiempo para descubrirse y reconocer su pecado, ¿sí? Del cual él tiene que librarse. No lo reconoce. No reconoce su propio pecado, es orgulloso. Un orgullo así no puede recibir ayuda porque no sabe que la necesita y por lo tanto no la busca ni la acepta. ¿Conoces tú a una persona así? ¿Sí? Que no quiere saber nada de Dios, se cree autosuficiente, se cree más que los demás, orgulloso. No reconoce su necesidad de Dios, cree que su Dios es el dinero, ¿verdad? Le encanta ser autosuficiente, no quiere que nadie le ayude, ¿verdad? Es orgulloso. Le gusta humillar a las personas, se cree más que los demás y no reconoce que es pecador. La Biblia dice que todos hemos pecado, ¿sí? Y que estamos separados de la gloria de Dios. Tenemos que reconocer a Dios que somos pecadores y pedirle que nos limpie de todo pecado, pedirle perdón, ¿verdad? Reconocer que sin Dios nada somos, nada podemos hacer. Así que vamos a ver entonces ahora cómo podemos acercarnos a Dios. Vamos a leer el verso 7 al 10 y dice así. Santiago 4, 7 y 8 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, huirá de vosotros. Acercaos a Dios, dice, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Mira, Santiago ya está subiendo de tono aquí, ¿verdad? Y veamos el versículo 9 y 10, dice, afligidos y lamentad y llorad.
vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza, dice. Humillaos delante del Señor y el Señor os exaltará. Santiago 4, 9 y 10. Sí, entonces, ¿cómo podemos entonces acercarnos a Dios? Aunque Dios y Satanás están en guerra, no tenemos que esperar hasta el final de los tiempos para ver quién ganará. Dios ya venció a Satanás, sí, en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Así que esto está en Apocalipsis 12, 10 al 12. Y cuando Cristo vuelva, Satanás y todos sus aliados serán eliminados para siempre. Apocalipsis 20, 10 al 15. Sin embargo, Satanás está aquí y ahora en este mundo y procura convertirnos a su maligna causa. Por el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros entonces podemos resistir a Satanás y entonces él huirá de nosotros. No lo podemos hacer en nuestra propia fuerza, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Sí, Jesús ya venció a Satanás en la cruz del Calvario. Amén. La humildad entonces de que habla Santiago no consiste en rebajarse. Tiene dos características. Vamos a ver. Número uno, sabe que si una persona se enfrenta abiertamente con el diablo, vamos a ver aquí, ¿cuáles las 5 maneras de cómo podemos acercarnos a Dios? ¿Sí? Primero, someternos a Dios, ¿verdad? Verso 7. Luego, resistir al diablo. Verso 7. Limpiar las manos, purificar vuestros corazones. Verso 8. Afligidos, dice, y lamentad, y llorad con sincero pesar por sus pecados. Verso 9. Y por último, humillados delante del Señor y de lo que podría hacer el Señor, ¿sí? En alto, verso 10. Así que la humildad de que habla Santiago no consiste en rebajarse, tiene dos características entonces. Sabe que si una persona se enfrenta abiertamente al diablo, ¿sí? Este le dejará porque el diablo es un cobarde, puede pelear con el cristiano, pero no le puede abatir. Amén. El gran ejemplo, la gran inspiración nos dio nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo capítulo 4, ¿cuántos se acuerdan de eso? En que Jesús dejó bien en claro que el diablo no es invencible, ¿sí? Cuando se enfrenta con la palabra de Dios, tiene que huir Satanás. Nosotros como cristianos entonces tenemos la humildad de saber que tenemos que pelear nuestras batallas con el tentador, no con nuestro propio poder, sino con el poder de Dios, amén. Así que Él ya ganó la batalla por nosotros, así que no tenemos que enfrentarnos al diablo con nuestras propias fuerzas. Dice resistir al diablo, pero lo vamos a resistir con el poder del Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Amén. Así que número 2, sabe que tiene el cristiano, sabe que tiene mayor privilegio, que es el acceso a Dios. Mira qué privilegio tenemos nosotros ahora en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, dice la Biblia, se rompió el velo, ¿verdad? Del trono, del lugar santísimo que estaba ahí en el templo, ¿verdad? Donde solamente podía tener acceso a la presencia de Dios los sacerdotes, ¿sí? Éxodo 19, 22. Así que el ministerio del sacerdote le permitía acercarse a Dios para ayudar a los que estaban manchados de pecado. Ezequiel 44, 13. Pero por la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario, cualquier creyente puede acercarse ahora ante el trono de Dios, seguro de que encontraremos ahí misericordia y gracia para el oportuno socorro, dice, ¿verdad? Y eso nos ayudará en el momento de la necesidad, Hebreos 4:16. Hubo un tiempo entonces en que solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, pero ahora nosotros tenemos un camino nuevo y vivo y una mejor esperanza que nos permite acercarnos a Dios, Hebreos 7:19. Nosotros los cristianos entonces debemos de ser humildes, pero en una humildad, ¿sí?, que nos da un valor invencible y que sabe que el acceso a Dios está abierto para todo aquel que le busca de todo corazón. Así que Santiago nos ha dado 5 maneras de cómo podemos acercarnos a Dios, ¿sí? Como dijimos, sometámonos a Dios, rindámonos a la autoridad a su autoridad y entreguémosle nuestra vida a Él y todo el control de nuestra vida. Y estemos deseosos de seguir al Señor de todo corazón. Resistamos al diablo, no permitamos que Satanás nos seduzca y nos tiente, ¿sí? Limpiemos las manos, dice, purificad vuestros corazones, es decir, llevemos una vida pura, ¿sí? Limpiémonos de todo pecado, sustituyamos los deseos de pecar por los deseos que experimentan la pureza de Dios. Afligidos y lamentad, dice Santiago, y llorad con sincero pesar por nuestros pecados. No tengamos temor de expresar nuestro pecado, nuestro clamor a Dios. Reconozcamos con profunda tristeza de corazón
lo que hemos hecho, lo que hemos fallado a Dios, cuando hemos pecado, arrodillémonos, derramemos nuestro corazón con lágrimas, ¿sí? De arrepentimiento sincero, que Dios está ahí siempre con los brazos abiertos, dispuestos a perdonarnos. Y por último, dice Santiago, humillémonos delante del Señor y Él nos pondrá en alto, ¿sí? También vamos a ver que lo dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:6. Veamos qué dice 1 de Pedro 5:6 al 9. Vamos a leer. Dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, dice Pedro, y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. 1 Pedro 5:6 al 9. ¿Ves? Entonces ahí el apóstol Pedro nos está diciendo, igual que el apóstol Santiago, dice, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte. ¿Sí? Ya vimos que Él exalta a los humildes, pero desprecia a los orgullosos, ¿verdad? Los ve de lejos, dice otra versión, ¿verdad? El Señor no le gusta que nosotros seamos orgullosos, ¿verdad? Sino que a Él le gusta que nos humillemos delante de Dios y reconozcamos nuestra condición de pecado. Y entonces Él nos va a exaltar, nos va a limpiar, nos va a perdonar. Así que echemos sobre el Señor toda nuestra ansiedad, ¿sí? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Qué precioso saber, ¿verdad? Que el Señor está ahí dispuesto a escuchar nuestro corazón, nuestra oración, y tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa por nuestro bienestar, Él nos entiende, porque Él ya pasó por todo lo que estamos pasando nosotros, ¿verdad? Él nos entiende. Ahora Él está como sumo sacerdote intercediendo por nosotros, ¿verdad? Allá en el cielo. Y confiémosle abrámosle nuestro corazón sincero delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es un Padre amoroso, ¿sí? Y al que se arrepiente de todo pecado, Dios lo perdona, ¿sí? Pero el que se exalta, Dios lo humilla, ¿sí? Al altanero, al orgulloso, el Señor lo ve de lejos y lo humilla. Así que el diablo, dice también, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás anda viendo cómo nos hace caer, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que resistir al diablo, someternos a Dios, y Satanás huirá de nosotros, dice la Biblia, ¿verdad? Y resistámoslo con fe, ¿sí? Con la fe que Él ha puesto en cada uno de nosotros. Así que vamos a ver entonces como conclusión que la codicia hace mucho daño a las personas, los deseos egoístas de pensar solo en acaparar, en anhelar más dinero, más bienes materiales, más reconocimiento. Eso habla nada más del orgullo e insatisfacción que tenemos muy dentro de nuestro corazón. Nos habla de un corazón insatisfecho, el cual no se sacia con nada y de que cada día quiere más y más y más. Pidámosle entonces con humildad al Señor que nos ayude a deshacernos de esos deseos egoístas y que quite de nosotros toda codicia, toda insatisfacción, ya que solo el Espíritu Santo de Dios puede llenarnos de gozo y de paz. En Cristo Jesús estamos completos. Amén. Él viene a llenar ese vacío que hay en el corazón del hombre, pero ese vacío no lo puede llenar ni el dinero ni la acumulación de bienes materiales. Santiago nos habla también de la importancia de orar y de cómo debemos orar correctamente y de someternos a la voluntad de Dios, no a la nuestra, ni a nuestros deseos egoístas. Dios responderá a nuestras oraciones cuando obedezcamos sus mandamientos y cuando andemos en rectitud, haciendo las cosas que a Dios le agradan, y cuando nos apartamos del mal, como dice en 1 Juan 3:22. Dios desea que vivamos alejados de todo pecado y de toda contaminación de este mundo. Dios desea alumbrar con la luz a este mundo lleno de oscuridad y maldad. Si nosotros dedicamos nuestra vida solo a las cosas materiales, está claro que no vamos a tener tiempo para dedicarle a Dios. Y por lo tanto vamos a andar alejados de Dios como enemigos de Dios. Y por lo tanto Dios desea que nosotros cambiemos de actitud. Mira lo que dice Juan 3:16, ¿verdad? Que por cuanto Dios amó a este mundo, mandó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que envió Dios a Jesús a salvar a este mundo. ¿Sí? El Hijo de Dios no era de este mundo, ¿sí? Pero vino a este mundo y el mundo lo odió y lo condenó a muerte. En su crucifixión y en su resurrección,
Jesús venció la muerte y el dominio que tenía Satanás sobre este mundo. Esta victoria rescató al mundo de su esclavitud. Dios puso todo bajo sus pies de Cristo. Sin embargo, el mundo presente no ha llegado todavía a su fin y sigue en espera de su redención. Nosotros los cristianos nos hallamos en este mundo sin ser de este mundo. Nuestra tarea es separarnos de este mundo contaminado y de este sistema que se opone contra Dios. Pero no podemos retirarnos del mundo porque estamos viviendo en este mundo. Más bien tenemos que llevar una vida que testifique de Dios que como nuestro Señor y Salvador, que solamente en Cristo hay salvación y perdón de pecados. No seamos orgullosos, sino seamos humildes y reconozcamos que necesitamos de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Pidámosle entonces perdón y vivamos una vida de oración y devoción a Él. Yo te invito a que ahí donde estás ores con nosotros y le pidas a Dios, ¿verdad?, que cambie tu corazón, que te quite todo orgullo, toda codicia, toda insatisfacción, todo deseo a lo material, ¿verdad? Toda aquella cosa que te está alejando de Dios. Así que oremos, pidámosle al Señor, ¿verdad?, que seamos humildes y que Dios nos perdone por todos nuestros pecados. Oremos así. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu preciosa palabra, Señor, que nos ha confrontado el día de hoy, Señor. Tú quieres, Señor, que te busquemos de todo corazón. Tú anhelas, Señor, que tengamos una devoción, Señor, contigo, Señor. Tú estás celoso, Señor, cuando nosotros nos apartamos y vamos en contra de tu palabra, de tus mandamientos, Señor. Te pedimos perdón por esa codicia, esos malos deseos que tenemos muchas veces, esa insatisfacción en nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cuando sabemos que todo eso no viene de ti, Señor. Tú deseas, Señor, transformar nuestra mente y nuestro corazón, Señor, a que seamos agradecidos siempre, Señor. Tú deseas siempre darnos lo mejor y que podamos tener ese contentamiento, Señor, con lo que tenemos y tener siempre esa esperanza, Señor, que tú estás ahí, Señor, escuchando nuestras oraciones para cuando nosotros nos equivocamos, nos arrepentimos, tú nos perdonas, Señor, de todo corazón. Ayúdanos, Señor, a ser humildes, Señor, y reconozcamos que necesitamos de tu gracia, de tus fuerzas, de tu poder, Señor, para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias porque en la cruz del Calvario tú venciste la muerte, Señor. Y en tu resurrección, en tu exaltación, Señor, tú venciste este mundo y nos has ido a prepararnos un lugar allá en el cielo, Señor, para que estemos ahí contigo por la eternidad. Y te damos gracias, Señor, porque gracias a tu sacrificio hoy tenemos perdón de pecados y salvación solamente en ti, Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Soy el pastor Mario Torres. Espero que esta palabra haya llenado de fe tu corazón. Estamos aquí en la ciudad de Rockford y te esperamos la próxima semana. Comunícate con nosotros visitando nuestra página web como iglesia vida eterna rockford.com. Mándanos ahí tus comentarios, like, compártenos tus opiniones y también comparte con tus amistades ahí en Facebook o en YouTube. Estamos publicando cada semana nuestros servicios, ¿verdad? Y si tienes algún familiar o vives aquí cerca de Rockford, vente a la 1 de la tarde los domingos. Estamos aquí en el 3525 Broadway, Rockford, Illinois. O si no, comunícate con nosotros vía email a idpvidaeterna@gmail.com. Esperamos verte la próxima semana. Soy el pastor Mario Torres. Que la paz de Dios esté contigo de ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga. Bendiciones para todos.